Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás. Quien no teme perder solo puede ganar. Aprender a decir, atreverse a callar. Y ya está. Bueno, pues hoy un día especialmente feliz, como lo es siempre que nos acompaña el invitado que enseguida les vamos a presentar. Pero primero saludaré a Antonio Peláez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María José, bien, pues aquí estamos en los estudios centrales, ¿no? Antes teníamos unos estudios y ahora tenemos estudios por todo el mundo. Eso me ha recordado hace muchos años en la Inter, que seguro que alguno de la radio le sonará también, decía, en el exterior de nuestros estudios la humedad relativa del aire es, y bueno, es que salían, hacían así en la calle y notaban la humedad relativa del aire, ¿no? Bueno, pues hoy está con nosotros Jaime de los Santos, él es diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días María José, buenos días Antonio. Se te ve con muy buena pinta, desde luego, otra cosa es lo que lleves por dentro. Muchas gracias. Y bueno, te vemos rodeado, por supuesto, por tu universo, ¿no? Que son los libros y la cultura, que siempre ha estado y está muy, muy presente. Le vamos a pedir a Antonio que nos dé algunos datos sobre Jaime de los Santos. Muy bien, pues vamos para allá. Yo tengo entendido que, así como, ya sabes María José, que de niño me daban en el biberón pues sopas de ajo, a Jaime de los Santos no sé si le daban té negro con canela, o lo pedía él, pero que en cualquier caso ya habla con mucho cariño de su madre, porque hará como unos 30 años más o menos, le metió en un grupo de teatro y ahí empezamos a descubrir todo el mundo de la cultura, ¿no? Entiendo que una madre que Jaime te ha apoyado toda la vida, incluso cuando esto que dicen, voy a hacer historia del arte, que seguro que hay muchos padres que dicen, pero si eso no tiene salidas y demás, anda que no tiene salidas, anda que no tiene salidas. Jefe de prensa de la agencia Réplica, una agencia especializada en moda y que sigue trabajando, que además el mundo de la moda que él sigue especialmente. De hecho, Jaime creo que es el ganador por unanimidad del premio Déjate de Historias de la persona que mejor lleva zapatos sin calcetines. Yo lo he intentado toda la vida, pero son unas ampollas tremendas y él pues tan sonriente como se le ve. Ha sido también consejero de presidencia el año 2012, que ahí también, bueno, pues creo que estaba bastante cercano a Elvira Rodríguez, la mujer de Mariano Rajoy. Con Cristina Cifuentes, director general y luego consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Contaba además que al principio no conocía a Cristina Cifuentes, pero bueno, ahí llegó y consiguió, pues bueno, que durante 2 años fuera un referente, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Oye, durante 2 años que es que pasaste por 3 presidentes de la comunidad. Y tenemos algo, María José, en común con él, que es nuestro amor por Cuba. Entiendo que en nuestro caso familiar y en el caso de Jaime, como ocurre prácticamente con todo lo que aplica a su vida por la cultura y el arte, un artista que ha estado en Arco este año, Félix González Torres. ¿Qué nos puedes decir de ese artista, por ejemplo, Jaime? Y no solo a través de Félix, sino también de Lorca. La verdad es que la relación con Cuba, a través de 2 de mis creadores favoritos, es potente. La verdad es que este año, que era el primer año que Arco estaba dedicado a un artista y no a un país, como lo venía haciendo habitualmente, me parece que la elección de Maribel, de la directora, fue inmejorable. Es un artista potentísimo, es un artista que además vive el exilio. De hecho, en su apellido pide que se quite la tilde, para dejar muy claro su lejanía de la afiliación hispana por las malas vivencias que tuvo bajo el régimen. Y es un hombre que, de una manera, digamos, poética, relajada, habla de la vida, habla de la muerte. De alguna manera también está recogiendo parte del ideario de Duchamp, la reutilización de objetos cotidianos, llenándolos de poesía, esos 2 maravillosos relojes en los que uno de ellos marca la hora de la muerte del ser querido
y el otro continúa con el tiempo habitual y cómo eso se acaba desincronizando, porque al final eso es la muerte del ser querido, ¿no? Una desincronización persona. Y mucho más, ¿no? Es un personaje que también, en relación con el amor, hace que en una galería neoyorquina el peso exacto de esta persona se convierta en caramelos para que cada uno de los espectadores que por allí pasaba pudiera comerlos y de alguna manera formar parte de esa idea del amor que de alguna forma es colectiva. Por eso digo que un personaje interesante que tenía VIH, que desgraciadamente muere víctima de esta enfermedad que, gracias a Dios, hoy en día tenemos controlada y que está en vías de que finalmente se encuentre una vacuna, pero sí, Cuba también, en el fondo, una reflexión constante y una réplica a la falta de libertades que en el régimen cubano siguen habiendo. Por supuesto que sí, si te fijas, Jaime, porque en estos días estamos todos conociendo, pues no sé, el cuarto, el rincón de la casa de algunas de las personas, porque es donde nos grabamos. Antonio detrás tiene pues una de las imágenes, es la isla de Cuba, y bueno, nuestro padre era de ahí y forma parte de la añoranza. Me estoy apartando bien para que se vea, sí. A ver. Sí, me estoy apartando. A ver, lo que pasa es que vosotros, si yo me aparto, vosotros lo veis muy bien. Yo lo hago para los espectadores. Sí, hay una imagen que es de la isla de Cuba, hay otra que es del Colegio del Belén, de los jesuitas en Cuba, que es, por cierto, donde estudió Fidel Castro, porque tienen estas curiosidades, ¿no? De estudiar, por ejemplo, en el Colegio de los Jesuitas. ¿Quién no ha tenido compañeros de clase? ¿Quién no ha tenido compañeros de clase peculiares? Pues eso. Nuestro padre, que no fue el mismo curso, pero bueno, tenía a Fidel, chico. Sí, muy distantes y muy distintos, desde luego, los dos, afortunadamente. Antonio, ¿tú has estado en Arco este año? Sí. Arco, además y yo he visto alguna foto también de Jaime paseando incluso con Isabel Díaz Ayuso por Arco, sé que es un habitual, y es una feria que yo no sé si coincidirás conmigo, Jaime, pero me da la sensación de que muchas veces se pone el foco en lo que es más, digamos, entre comillas, polémico, que a veces es parte del arte, pero que Arco ofrece un panorama del arte contemporáneo mucho más interesante, pues que lo que pueda ser un año, pues una estatua del rey, otros diciendo una serie de barbaridades y demás, sino que hay siempre una selección interesante de galerías al margen este año, claro, que lo que comentabas de Félix, ¿no? Yo creo que este año, además, no sé si como última feria que se pudo realizar previa a esta pandemia, fue un Arco especialmente tranquilo, fue un Arco sin grandes polémicas y en el que, como cada año, como bien dices, Antonio, se hacía un buen resumen de la escena artística contemporánea, pero que además va un poco a los inicios. Da gusto pasear por Arco y en galerías como Marlborough o algunas internacionales ver incluso piezas de vanguardias históricas, piezas que forman parte no solamente del ideario colectivo, sino que están en la base de muchas de las formas de entender la cultura de los últimos años. Y luego es verdad que España tiene una serie de galerías extraordinarias que no son sino el reflejo de la gran nómina de artistas que tenemos vinculados al arte contemporáneo. Y es verdad que Arco últimamente era más conocido por cuestiones polémicas que, si bien es cierto, hacían que los medios de comunicación se volcaran mucho más en esta feria, desvirtuaban el hecho en sí de una gran reunión de galeristas que no son sino los intermediarios de decenas, de cientos de artistas que además en Arco vienen de todos los rincones del mundo. Esta edición, como decíamos, dedicada al maravilloso artista cubano, tenía de alguna manera su espíritu impregnado en muchas de esas galerías, porque no quisieron que hubiera ninguna de sus obras expuesta, sino de qué manera él había influido en artistas posteriores y también contemporáneos. Y es una buena manera de entender hasta qué punto el arte es como el agua, ¿no? Que por capilaridad va entrando y va llenando huecos más grandes o más pequeños, pero sobre todo se hace grande y es capaz de crear comunidad. Y yo creo que además en la situación que estamos viviendo, el hecho de crear comunidad es más importante que nunca. De ahí la importancia, lo imprescindible de la cultura en todos los sentidos. Completamente. Por supuesto que sí. Hablas de la situación que estamos viviendo, indudablemente
es una tormenta de sentimientos, ¿no? Arriba, abajo, vamos experimentando, bueno, y los que tienen familiares directos que lo han sido, que los han perdido, pues más todavía, ¿no? Son momentos de reflexión. Esta intensidad generalmente va unida a los procesos creativos. Así como estamos leyendo unos artículos que, por supuesto, recomiendo, de Jaime de los Santos en El Confidencial. No sé si son todos los jueves, Jaime. Sí, todos los jueves, María José. Hay que estar pendiente porque son maravillosos y además se pueden leer una vez. Yo luego recomiendo que se vaya cada fragmento cogiendo, aprendiendo. Yo voy buscando los nombres que comentas porque hay unas personas, algunas referencias que no conozco y es una maravilla. He leído a Almodóvar en el diario.es, es un artículo en el que nos enteramos la realidad de cómo lo vivió él, esa historia de Madonna persiguiendo a Banderas y que realmente le trató como unos pardillos, y dice Almodóvar, pues no sé por qué lo cuento ahora, pero lo cuento ahora, ¿no? Me ha encantado saber que Miguel Bosé, por ejemplo, le regala unas flores determinadas siempre en su cumpleaños, esté donde esté Almodóvar, y cuenta que el ejercicio que está haciendo es en un pasillo de casa, un largo pasillo que vemos en Dolor y Gloria, donde Julieta Serrano y Antonio Banderas están hablando. Dice que todavía no ha sido capaz de ponerse a escribir y no sabe si lo va a ser, que probablemente sí. En otras épocas, porque claro, para nosotros es la primera vez, pero confinamientos, pandemias, guerras, a lo mejor lo que pasa es que no estábamos en nuestras casas, en las guerras pues estaban en cárceles, pero fíjate, hablabas antes de Lorca. ¿Cómo han influido estas épocas de encierro en la creación, en los creadores? En los últimos tiempos, es verdad que en 1957 hubo la famosa gripe que venía de África, que en España fue especialmente virulenta y que se cebó de manera más intensa en los niños, pero la gran gripe del siglo XX, la gran pandemia, fue la mal llamada gripe española de 1918 y 1919. Y digo mal llamada porque se cree, o eso dicen las cifras oficiales, que en torno a 200.000 fueron los españoles que perdieron la vida como consecuencia de esta enfermedad, que no es nada en comparación con las cifras de otros países. Pero estábamos en el final de la Primera Guerra Mundial y la contienda hacía que el resto de los países tuvieran toda la información perfectamente acotada, mientras que en España, que por ser un país neutral, se permitía el poder dar una información mucho más veraz y mucho más al día. De ahí que venga este nombre. Pero es verdad que 1918 es el año del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Al parecer, esta gripe viene de Estados Unidos. Hay una teoría que dice que viene precisamente de Arkansas con los soldados que manda el presidente Wilson, como él dice, a defender la democracia, porque no puede haber ningún rincón del mundo que no tenga democracia. Y sin embargo, llega y acaba con más vidas que la propia guerra mundial. Es verdad que no por la virulencia, que también del propio virus, sino porque fue una tormenta perfecta. Coincidió con la peor de las situaciones. Evidentemente, en los cuarteles militares, hacinamiento, falta de higiene, por supuesto, muy malos sistemas sanitarios, a lo que se suma las hambrunas, el frío y también, entre otras cosas, el uso de medicamentos de forma muy poco, digamos, estricta. Si hoy en día se habla que un ser humano puede aguantar 4 miligramos aproximadamente de aspirina diaria, se utilizaban hasta 40 para intentar paliar aquellos catastróficos sucesos. Y dicen que es posible que muchas de las grandes hemorragias que padecían los enfermos del momento fuera por esto. Pero es cierto que, como en todas las situaciones de oscuridad y luces, y la cultura fue no solamente un lugar de reposo, sino que también como consecuencia de esta gran crisis, insisto, el final de la Primera Guerra Mundial y esta gran gripe, de manera se ve en la necesidad de dar un paso. Es el año en el que, por ejemplo, los ballets de Diaghilev vuelven a España, lo hacen estrenando en el Teatro Calderón de Valladolid con un Alfonso XIII absolutamente entregado. Sonia Delaunay y Robert Delaunay
viven en España desde el año anterior, desde el año 17, porque han venido precisamente huyendo de la guerra y se han ido a refugiar en Madrid, y aquí reciben a Cédric Diaghilev y a toda su troupe. Es el año en el que Picasso se casa con la bailarina, en el que de alguna manera empieza a cambiar de aquel cubismo hermético y muy duro a una pintura neoclásica en la que busca de alguna manera es lugares de paz, lugares de entendimiento. Es el año en el que muere Klim, y es el año en el que además Chile, su seguidor, no solamente hace el cartel de la gran exposición de la secesión del año 18, sino que desgraciadamente muere víctima de esta pandemia, de esta gripe española, al igual que su mujer, que estaba embarazada de 6 meses. Es el año en el que están pintándose los maravillosos decorados del gabinete del doctor Caligari, que el año siguiente se estrenará como gran cine, como gran ejemplo del expresionismo alemán. Y también es el año en el que, por ejemplo, Federico García Lorca está dándole vueltas a venir a Madrid. Quiere venir a Madrid, quiere dejar su municipio natal para dar el salto al gran mundo, y lo conseguirá, de hecho, en el año 1919, cuando por fin, en el mes de marzo, venga y desde una pensión calle San Marcos consiga en el otoño de ese mismo año acceder a la residencia de estudiantes. Vaya, la verdad que has creado la imagen, te estamos viendo, pero yo me estaba imaginando todo eso. Antonio, seguro que te ha surgido alguna pregunta, algún comentario para Jaime. Pues mira, me estaba acordando, porque Jaime, que además ha comisariado varias exposiciones, no sé si prefieres la palabra comisario o curador, ahí hay un debate. Bueno, para esto soy muy castellano, comisario. Perfecto. Pues hay un reto en el mundo del arte que es las exposiciones del Thyssen. Entonces, normalmente cuando se inaugura una exposición del Thyssen está Guillermo Solana, que conocemos bien, María José, pues bueno, lo que hace es que para mí es una clase magistral. Explica de una forma todo, que es que en 10 minutos, sin papeles y demás, va hilando todo. Con lo que te encuentras que en la mesa, las demás personas que les toca hablar, incluido artistas o comisarios, pues casi como dicen, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Y como hemos visto, el caso de Jaime, yo que recuerde, hasta ahora es el único que ha salido brioso del reto, y cuando la Comunidad de Madrid estaba apoyando, ahí estaba él respondiendo perfectamente a Guillermo Solana. Tú, Jaime, imagínate que de aquí, no sé, a 5 años, y ahora con lo poco que conocemos, te encargaran otra exposición, ¿no? Pongamos que de aquí a 5 años vamos a hacer mucha ciencia ficción e imaginamos que no eres ministro de Cultura, cosa que es muy probable, pero bueno, de aquí a 5 años ocurre eso y el ministro que sea te encarga una exposición sobre lo que ha significado toda esta pandemia, para que hagas una exposición con arte. Tienes todos los medios de la cultura a mano en España. Así a priori, a bote pronto, ¿cómo la presentarías o cómo venderías? Mira, yo creo que no es nada nuevo, porque todo lo que tiene que ver con la ruptura de las fronteras entre diferentes disciplinas artísticas, yo creo que bueno, aparte de que Rubens ya lo inicia en aquel barroco brillante, precisamente Diaghilev y los happening de los 60 lo ponen de manifiesto, pero yo creo que dentro de 5 años habrá que mirar qué es lo que ha ocurrido precisamente de ese año 2020 al 2025, haciendo esta ciencia ficción maravillosa, y hay que fijarse mucho, por ejemplo, en todo lo que va a ocurrir con las artes escénicas. En momentos de estas características van a ser los más azotados, y no que las artes plásticas no lo vayan a ser, pero al tener el creador plástico, incluso el escritor, tiene la posibilidad de desde su taller, desde su casa, seguir trabajando e incluso poder de alguna manera, aunque sea desgraciadamente mucho menor que hasta ahora, seguir comunicándose con su público. Los teatros tienen pinta de que van a estar cerrados, desgraciadamente, algunos meses más, porque son espacios, pues eso, cerrados, en los que van a surgir diferentes temores. Y yo creo que en el teatro y en la danza, también en la música, hay una aproximación mucho más contundente por lo vivencial que tiene. Enfrentarte a una obra de arte plástica es algo de lo mejor que te puede ocurrir. Lo decía Stendhal, lo dice cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad. Pero claro, cuando un coreógrafo, un bailarín, un director de escena, un dramaturgo
se pongan a reflexionar sobre esto que acabamos de vivir, van a ser capaces de trasladarnos, no sé si en 50 minutos, en 2 horas, una realidad que se ha vivido desde diferentes perspectivas. No es lo mismo el encierro en una vivienda de unas características que de otras. No es lo mismo el encierro en soledad que el encierro con toda la familia. Y no es lo mismo vivir el duelo acompañado que vivirlo solo. Y todo eso estoy seguro que va a tener un desarrollo cultural posterior que en 5 años no solamente habrá que exponer, sino que habrá que reflexionar sobre ello. Por eso yo creo que, además esto lo hacen mucho los belgas, en esa exposición, aparte de hacer un recorrido de qué ocurrió hasta 2020 para mostrar perfectamente la fractura, si es que esa fractura existe, yo dedicaría una parte muy especial, como digo, como hacen los belgas, a las artes escénicas. A cómo las artes escénicas se van a convertir, estoy seguro, en hilo conductor de esas emociones y muchas veces en un hilo conductor que es para el público general más comprensible o más asumible de una forma emocional. Por eso, bueno, en 5 años lo vemos, porque lo que sí que hay que hacer es pensar mucho y poner a disposición de todos esos creadores, desde lo público, pero también desde lo privado, todo el apoyo, porque van a ser en gran parte la solución de esta crisis que también es emocional. Por supuesto es sanitaria, se va a convertir en una crisis económica, ya lo es, pero es una crisis emocional. Y para la reconstrucción, yo creo que lo más importante es estar fuertes y sentirnos también no solamente orgullosos de lo que hemos sido capaces de hacer con sus luces, con sus sombras, sino sobre todo valientes para enfrentar al futuro con sonrisa y bueno, y con una nueva, con un nuevo paradigma, que es una palabra que no soporto, pero que en este caso sí está perfectamente acoplada al contexto. Sí, paradigma para mí está en el mismo grupo que empoderamiento, pero hay veces que es verdad que se necesita la palabra. Sí. En este caso, el guión lo exigía. Entonces, lo que estás hablando, y bueno, vamos ya finalizando, todo lo que es la cultura, que ahora muchos, ay, qué bien que estamos leyendo, a mí me preocupa, Jaime, lo entiendo, pero me preocupa que haya tantas actividades gratuitas, porque uno de los grandes problemas que tenemos en España es cuando los ayuntamientos empezaron a ofrecer conciertos, teatro de manera gratuita. Entonces, dices, ¿es una manera de llegar a todo el público? Sí y no, porque acostumbras que eso no tiene un precio y no valor, ¿no? Entonces ahora, con tal de darnos difusión, pues todos Instagram gratis y vemos a gente cantando, interpretando poesía, en fin, vale, lo analizaremos. Pero cuando hablamos de los autónomos, de pequeñas, medianas empresas o empresas grandes, ahí está también el mundo de la El 99% de los creadores son precisamente esos pequeños autónomos que además, aunque están acostumbrados a la intermitencia, porque no tienen trabajo desgraciadamente de forma continuada, ahora son unas de las víctimas más evidentes, que es un trabajo del que se está prescindiendo en estos momentos porque toca. Y respecto a la gratuidad, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Tiene que estar subvencionada la cultura? Sí, pero tiene que tener un coste. El espectador, el que va a disfrutar, a aprender, a llorar, a reír, tiene que, por poco que sea, porque hay que acercarla a todos los ciudadanos, hacer un mínimo, por pequeño que sea esfuerzo, porque lo que está ocurriendo ahí, en el fondo, es casi religioso y religioso en minúscula, porque estamos en Semana Santa y no pretendo ofender a nadie. Religioso en cuanto a espiritual. Hay una conexión que requiere también de una sensación de, oye, esto cuesta porque merece que pague por ello. Al final, mira, Lluís Pascual, en la presentación de la comedia sin título hace 2 años, en el Teatro Español, con la maravillosa Carme Portacelli, decía que los que consumimos cultura somos los consumidores más crédulos porque pagamos antes de adquirir el producto. Es decir, hemos pagado nuestros 15, 18, 20 euros por la entrada a ese Teatro Español, por ejemplo, antes de poder degustar el producto. Y es verdad, por eso yo hablo de que la cultura es una religión, porque también requiere de ese credo, ¿no? De esa fe, que lo que vas a ver, hasta en el peor de los casos, te va a aportar. Porque te va a aportar el Dios mío, qué horror, pero eso también es bueno.
Por supuesto, porque te revuelve. Y entonces, dentro de toda la cultura estabas haciendo pues una reflexión referente a los teatros, el ballet y la ópera, en fin, todo lo que necesite un escenario. Y me ha venido a la mente una frase, una idea que está más presente que nunca en estos días en mí. Nuestra madre, la de Antonio y la mía, nos contaba cómo los abuelos decían que durante la guerra civil en Barcelona los teatros, la gente estaba riendo en los teatros y fuera estaban cayendo las bombas, ¿no? Alonso Millán, el dramaturgo fallecido, colaboró mucho tiempo conmigo en la tele y en la radio, y hizo un repaso de la guerra civil en los teatros en Madrid. Eso ahora no se puede vivir. Por eso creo que es muy atinado ese aspecto que has dicho, el cambio de unos artistas mal, porque ahora mismo pues no se puede ingresar dinero, no se puede comunicar, no se puede sentir esa piel con piel que no sabemos si va a seguir existiendo, vamos a ir todos con la mascarilla pero sí es cierto, la cultura necesita de un apoyo especial, porque además se está demostrando quizá más que nunca lo necesaria que es. Yo además, María José, yo creo, lo sabéis, en la cultura, por encima de todo, creo que esa ley de mecenazgo tiene que ser ya una realidad, pero una ley de mecenazgo que además a la cultura también llegue a los científicos. Porque si creo en la cultura, también creo en los científicos. Por eso estoy seguro que en menos de lo que nosotros nos creemos, vamos a estar de nuevo sentados en un teatro porque va a existir una vacuna, porque vamos a poder, como sociedad fuerte, como sociedad avanzada, vencer a este virus. Y también creo en los médicos, ¿no? Yo creo que cultura, ciencia y medicina se han convertido ahora mismo en el triángulo perfecto e imprescindible, porque no fallan, porque son los que, como siempre, están ahí y que además en los peores momentos más se vuelcan en de alguna forma ofrecer herramientas y posibilidades a los demás. En estos momentos, y va a ser la primera vez en mucho tiempo que lo diga, en estos momentos los que más, por supuesto, los sanitarios. Y cuando hablo de los sanitarios me refiero a todos los que conforman la familia de la sanidad. Desde el médico al celador, a la enfermera y al enfermero, a todos los que hacen posible que se esté venciendo a esta terrorífica enfermedad. Pero la cultura siempre hay. En esos libros. Hace poco leí algunos tweets de algunas personas, desde mi punto de vista, poco acertadas, que intentaban decir que ven cómo la cultura no sirve para nada, ahora los que luchan contra el virus son tal. Y yo recordaba que muchos de ellos están en sus casas viendo series, escuchando, leyendo libros. Claro, los libros de Cervantes, que pueden estar leyendo a Cervantes y no al último premio Planeta, pero que eso también es cultura. Que la cultura hay que apoyar a la pretérita, a la presente, hay que generar un espacio para que en el futuro se sigue conformando. Por eso insisto, ¿no? Esta trinidad, para seguir con los símiles religiosos, de cultura, sanidad, ciencia, es la que sin duda nos va a sacar de esta crisis y espero que más fuertes de lo que entramos. Desde luego que sí, totalmente de acuerdo con la ciencia, con la sanidad, y ya cerramos, pero al oírlo tengo que hablar y podemos además personificar o personalizar en él un compañero tuyo en la Asamblea de Madrid, el doctor Raboso, que es uno de los profesionales que más admiro, también humanamente. Y recuerdo también en este momento a una amiga de mi hija, Nuria, una enfermera con 25 años que está en la UBI desde el primer momento, todo el personal de limpieza. Yo creo que has acertado y desde aquí, por supuesto, pues nuestro reconocimiento, que espero que sea reconocido también como tiene que ser por parte de toda la sociedad, no solamente con el aplauso. Antonio, no sé si alguna cosa más, despedimos ya el programa. Pues sí, María José, yo creo que, pues como decía antes, hemos hecho un recorrido de la mano de Jaime por todo el mundo de la cultura, pues como con esos artículos que iban muy centrados en el teatro y que ahora nos ha descubierto pues también parte de lo que fue la tragedia de la peste de 1918 que hace ahí en el Confidencial semanalmente. Y oye, pues qué gusto dar este paseo, que es que se nos ha hecho nada. Así que gracias a Jaime por haber estado con nosotros. Jaime de los Santos, muchísimas gracias. Siempre te lo digo, María José, a tu disposición, ya lo sabes.
Que sabes que te queremos mucho. Muchas gracias. Bueno, mira, como ahora en Corea, bueno, mi hija me dirá que no se ha acertado, pero ella hace un programa sobre Corea, que fíjate que de moda están los coreanos ahora, ¿no? Y hacen algo así como es como algo del corazón, que es cuando se quieren dos personas, más o menos. Ella lo hará bien otro día. Jaime, gracias. Buen día.